esta nuestra maravillosa casa. Pero si la transformación del mundo está en nuestras manos, y si tenemos el privilegio de haber nacido en esta época, nos debemos de preguntar, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Tal vez no sea así. Después de todo, no siempre podemos ser testigos de una transición de este tamaño. La transformación que se está llevando a cabo puede ser de dimensiones cósmicas. Y ante semejante acontecimiento, tú tienes la gran oportunidad de despertar. Un universo paralelo. ¿Existe un universo paralelo? En general, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tras este universo aparente existe un universo desconocido, que no podemos percibir, sobre todo si creemos que el único universo que existe es el que solo percibimos cuando estamos transitando por las dos primeras pistas. Por eso se justifica que continuemos investigando. El gran desafío, segunda parte. Preparando la plataforma de despegue. Pero ¿por qué digo que la transformación del mundo está en nuestras manos? Pues porque todos nacimos con las capacidades, o mejor llamemos con el potencial, para enfrentar el gran desafío. Para eso nacimos. Por supuesto que si hemos llegado hasta aquí, ya debemos saber que nuestra vida no es producto de una casualidad, que nosotros la elegimos en su mayor parte y que el gran desafío puede ser diferente para cada persona. Para intentar aclarar esto, vamos a incorporar a nuestra vida a un nuevo protagonista. Después de un periodo diferente para cada persona de hacer presencia en el mundo, nos percatamos que nuestro yo soy es mucho más que la personalidad que mucho tiempo habíamos creído ser. Vamos a llamar a este nuevo protagonista nuestra alma, que es una especie de intermediario entre el ser que habita este mundo y el espíritu. El yo soy es mucho más lo que tú realmente eres y puede variar en los niveles de experiencia que puedes tener. Por eso, en este planeta habitamos una gama muy variada de almas, algunas viejas y otras nuevas. Desde muy viejas con mucha experiencia hasta muy nuevas con casi nada de experiencia, pero todas con una gran disposición para enseñar y sobre todo para aprender. Aquí hacemos referencia a tu propósito de vida, que está relacionado con tu gran desafío. ¿En qué consiste este desafío? En cumplir con lo que viniste a enseñar y principalmente cumplir con lo que viniste a aprender. Vaya tarea, ¿no crees? Afortunadamente, el universo nos quiere ayudar y cuando transitamos por la cuarta pista, nuestra creatividad se pone en marcha. Seguramente
En esta condición cada quien puede identificar el apoyo que necesita. Sin embargo, yo voy a proponer una que se me hace extraordinaria y que puede ayudar a muchos en la identificación de su propósito de vida y tal vez en propiciar el tránsito por las pistas del ser. En principio tiene que ver con una decisión que ya tomaste, que consiste en estar vigilante de mantener un observador absolutamente imparcial en cada evento de tu vida. Un observador que no opina sobre todo en el momento donde tengas que tomar una decisión, que es cuando puede surgir la indecisión, al no permitir que el ego decida. El cómo enfrentar la incertidumbre y dar entrada a la respuesta creativa, o sea, tomar una decisión inteligente, nos dará la pauta para identificar lo que sabemos y por tanto lo que podemos enseñar y lo más importante, lo que no sabemos y que tenemos que aprender. En este contexto se abre una opción muy interesante que está relacionada con una especie de psicología transpersonal aplicada a cada ser que habita este planeta en su condición particular de espacio-tiempo. Yo la he llamado psicoastrología del despertar. Este camino nos ofrece una maravillosa ventaja, ya que identifica las energías que se mueven dentro de cada uno de nosotros a nivel esencial, personal, interpersonal y transpersonal, y cómo las podemos dirigir en la interacción con el mundo. Pero lo más importante es que nos orienta en la identificación de nuestro propósito de vida, no solo con respecto a nuestras fortalezas que dan la pauta para identificar lo que vinimos a enseñar y nuestras debilidades que nos indican lo que tenemos que aprender, sino que nos proporciona las claves para salir completamente del condicionamiento y que el aprendizaje faltante se dispare para poder salir de la rueda de la vida, conocido como samsara en el budismo, y pasar a una nueva etapa de conciencia. Pero veamos cómo puedo suponer que un concepto como la astrología, tan desprestigiado y cuestionado en algunos sectores, sobre todo en el ámbito académico, puede brindar algunas respuestas serias a preguntas profundas de nuestra vida. En lo que sigue, te voy a demostrar que esta ciencia milenaria tiene bases que están apoyadas en el nuevo paradigma que está transformando el conocimiento del mundo y del ser humano. Estructura fractal del universo. Recordemos que a principios del siglo XX la física, la más rigurosa e importante de las ciencias, se situaba en la certeza de la predicción de todos los fenómenos. Sin embargo, a partir de la revolución que desembocó en la teoría de la relatividad, por un lado, y en la mecánica cuántica por el otro, en la que ambas teorías parecían desafiar el sentido común al proponer que el tiempo es relativo y que existen partículas virtuales llenando el universo. La mecánica cuántica en particular postuló un principio devastador para la fe del científico que consideraba posible hacer predicciones de todo.
El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que nunca es posible tener mediciones exactas, solo se podrán hacer aproximaciones. A partir de este momento, se ha presentado una verdadera revolución en el conocimiento científico, lo que ha propiciado un cambio de modelo que suscite un mayor conocimiento holístico y dinámico de las realidades que nos permita entender que la ciencia debería ser más que una definición y medición estática, un continuo y dinámico modelo de descripción envolvente de los fenómenos con la condición de establecer reglas variables basadas en el principio de una decisión inteligente. Dentro de esta línea de desarrollo se han presentado científicos de gran presencia. Uno de ellos es Nassim Haramein, que se ha pasado la mayor parte de su vida investigando la geometría del hiperespacio. Nassim, además de la física, ha estudiado una variedad de especialidades que incluyen geometría, matemáticas superiores, cosmología, mecánica cuántica, biología, química, antropología, psicología, filosofía e historia de civilizaciones antiguas. Debido a sus ideas muy radicales, pero a su vez muy sensatas, está revolucionando el sistema de conocimientos establecido, de tal forma que está marcando la pauta para descubrir el verdadero sentido de la existencia particular de cada ser humano que habita este planeta. La teoría de campos unificados de Haramein proporciona las bases para penetrar en las profundidades del vacío, una realidad mucho más cercana a lo que verdaderamente somos. Nos muestra como eje fundamental de su teoría la presentación y unificación de la realidad física bajo una estructura fractal en diferentes niveles de resolución, desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Un fractal es un objeto cuya estructura geométrica tiene como principal característica que se repite en diferentes escalas. En cada nivel del fractal se genera un límite que denomina horizonte de eventos del infinito que contiene, es decir, del agujero negro que se encuentra hacia adentro de ese horizonte. De esta manera, se presenta una estructura fractal en todo el universo. Las resoluciones se presentan en el espacio vacío con una geometría específica mediante dos impulsos fundamentales: expansión y contracción. La expansión y la contracción conforman una dinámica con una estructura topológica muy concreta. Nos dice que resulta evidente que si hay una parte en expansión y otra en contracción en el universo, la parte expansiva es la que percibimos como realidad, porque es la emisión electromagnética irradiante que vemos como estrellas, planetas, la naturaleza, un átomo. Todos irradian energía y por eso los vemos. Y la parte en contracción que no vemos será la energía del vacío, el espacio-tiempo curvándose hacia sí mismo,
generando una singularidad, generando el campo gravitatorio. Ahora entendemos cómo se relaciona el electromagnetismo, o sea, la radiación, y la gravedad, o sea, la contracción. La principal característica de la expansión es la separación y, como consecuencia, en sus diferentes resoluciones, alguna forma de individualidad, competencia, miedo, enajenación, destrucción o explosión. En este impulso, como es lo que vemos, se basa todo nuestro conocimiento actual y sobre todo las relaciones individuales de la sociedad y de las naciones. Por otro lado, está la contracción del espacio vacío, que se proyecta hacia adentro, que no es observable y que generalmente pasa desapercibido. La razón por la que no se percibe, a pesar de contener enormes cantidades de energía, es porque las fuerzas que ahí se encuentran están en perfecto equilibrio y conforman lo que vemos como vacío. El motor que mueve todas las cosas en esta fase es la gravedad y el impulso hacia su centro, hacia su singularidad. Su principal característica es la unión y, como consecuencia, en sus diferentes resoluciones, alguna forma de creación, cooperación, amor, construcción e integración. Aunque parezca contradictorio, este impulso es el generador de la realidad que vemos por efecto de una relación de retroalimentación entre el colapso gravitatorio interno y la expansión externa del campo electromagnético. Einstein descubrió que el campo electromagnético puede estar curvado por las fuerzas gravitatorias. La curvatura del espacio-tiempo es la luz que al proyectarse hacia el infinito se curvará hasta volver al mismo punto. No escapará de nuestro universo porque hay demasiada masa en él. Eso significa que vivimos dentro de un agujero negro. Sí, un agujero negro, por eso cuando miramos el cielo de noche es negro, porque la luz se está contrayendo en el vacío hacia la singularidad. Todo lo que hay dentro de ese agujero negro son agujeros negros más pequeños, pero como estamos fuera de ellos, parecen agujeros blancos que irradian. Ves la parte que irradia del horizonte de sucesos. Tiene el aspecto de una estrella, de un planeta, de un átomo, de una partícula subatómica. Esta condición conserva la misma estructura fractal en todos sus niveles de manifestación, desde el infinito macroscópico, estrellas y galaxias, hasta el infinito microscópico, átomos y partículas subatómicas. Aquí, Haramein muestra una relación directa entre todos estos objetos juntos, sin división. Si todos estos objetos son considerados agujeros negros en diferentes escalas, significa que siguen lo que se llama una ley de escala o ley escalar. Además, no debemos perder de vista que el agujero negro y el agujero blanco no son dos objetos distintos, están el uno dentro del otro y existe una retroalimentación abierta entre los dos. Un fractal es una ecuación que se repite y repite
y genera una retroalimentación abierta. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que si es cierta esta condición, cada uno de nuestros átomos, cada uno de nuestras células tiene un potencial infinito en su interior. Tiene una conectividad infinita con todo lo demás. Cada uno de nuestros átomos es un diminuto agujero negro en el que hay una cantidad infinita de partículas y que además todas ellas pueden ser divididas. Eso significa que tiene una masa infinita. Esto quiere decir que está más cerca del todo de lo que nos imaginamos. Cuando se trata de estudiar uno de los niveles o manifestaciones, se debe empezar por establecer un límite finito, formado por el cuerpo que irradia energía, o dicho de otra manera, por el horizonte de sucesos que observamos para posteriormente intentar penetrar hacia su singularidad. Bajo esta perspectiva, si nosotros somos el horizonte de sucesos entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, cobra mucho sentido la máxima iniciática conocida como el templo de los cielos está en vuestro interior y en el interior de todas las cosas. Esa es la descripción de un fractal, pero nunca fue apropiadamente aplicada a la física y tiene enormes repercusiones en física porque cambia completamente el modo en que observamos la estructura de la realidad. Si todo contiene la totalidad, esto es clave para entender nuestra naturaleza y nuestro potencial. Ante este escenario podemos hacernos la pregunta: ¿dónde se ubica la conciencia humana? Es evidente que lo que ofrece la percepción de los 5 sentidos del cuerpo humano está en el primer nivel de manifestación, es decir, están en el cuerpo humano, un límite finito que alberga muchos infinitos, cada uno en sus diferentes niveles de manifestación. Sin embargo, la conciencia parece ser mucho más que eso. Parece ser el viajero que está incorporando la experiencia requerida para llegar a la unidad. Aunque su viaje sea al infinito, es necesario darse cuenta de ello. Tal vez el viaje en el espacio-tiempo es para que nos demos cuenta que no existe el espacio ni el tiempo. Cuando consideramos la conciencia como un límite, todo lo consciente irradia hacia afuera y se encuentra en un proceso de expansión, de aprendizaje. El inconsciente, por el contrario, sería la fase de contracción y contendría lo no accesible, lo desconocido, nuestro agujero negro y como consecuencia el acceso al infinito y al conocimiento de todas las cosas. Existe una relación de retroalimentación entre las dos fases, ya que entre más penetramos en nuestro inconsciente, mayor potencial de expansión tendrá nuestra conciencia, mayor conocimiento de sí mismo. Esto es lo que nos han tratado de enseñar los grandes maestros a lo largo de la historia de la humanidad. Es importante recordar
que un hoyo negro es la puerta de entrada a un espacio lleno de energía, con potencial de crear y sobre todo de unir, es decir, romper la separación para tener acceso a la unidad de todas las cosas. Una de las características importantes de esta fase es la comunicación entre hoyos negros de diferentes niveles del mismo sistema, para así darle entrada a la información necesaria y con creatividad asistir a alguna reparación requerida o en general para el crecimiento buscado. La situación del hombre en el universo es privilegiada porque se encuentra entre el macrocosmos y el microcosmos con la posibilidad de descubrir su camino hacia el infinito. Pero ahora no con creencias filosóficas o religiosas, sino con una base científica irrebatible y mediante una práctica fácil de identificar que nos permite conectar con la profundidad silenciosa de un camino a la unidad de todas las cosas. Todos estos conceptos le dan una claridad inusitada a la búsqueda de la trascendencia del ser humano en general, pero que aparece en algunas personas como una necesidad incontenible que a veces se marchita en la incomprensión del mundo que le rodea. Pero veamos ahora una teoría recientemente descubierta que tiene una relación muy estrecha con el universo fractal. La teoría del caos. A pesar de que la historia de los fractales comienza en los últimos días del siglo XIX, gran parte del siglo XX permanece ajena a ellos. En las últimas décadas del siglo y casi paralelamente a la evolución de la investigación de los sistemas caóticos, los fractales van cobrando un auge creciente hasta convertirse en un concepto cada vez más extendido en todas las ciencias. La palabra caos ha estado tradicionalmente asociada a los conceptos de confusión y desorden. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española lo define como aquel estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Nada más lejos de la verdad. Es cierto que la teoría dice que cambios pequeños pueden causar cambios enormes, pero no dice que no haya orden absolutamente. Una de las ideas principales es que mientras es casi imposible predecir exactamente el estado futuro de un sistema, es posible, y aún más, muchas veces fácil, modelar el comportamiento general del sistema. Para ilustrar lo anterior, es necesario describir el trabajo pionero de un meteorólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el doctor Edward Lorenz, considerado el padre de la teoría del caos. A principios de la década de los 60, Lorenz usaba computadoras para ayudarse en la solución de ecuaciones matemáticas que modelaban la atmósfera de la Tierra. Al hacer un pronóstico meteorológico, introdujo datos para varias variables y acabó con una predicción del futuro estado del tiempo. Más tarde, queriendo aclarar algunos detalles, regresó a su predicción
y reintrodujo los datos sobre las variables del sistema. La primera vez introdujo los números con una aproximación hasta el sexto decimal, pero esta vez, para ahorrar tiempo y papel, redondeó solo a 3 decimales. Cuando regresó para checar los resultados de la segunda prueba, encontró una predicción completamente distinta. Después de verificar que no había ningún error, llegó a una conclusión sorprendente. Los resultados implicaban que 2 estados que difieren por cantidades imperceptibles pueden evolucionar eventualmente en 2 estados considerablemente diferentes. Entonces, si hay cualquier error al observar el estado actual, y en cualquier sistema real tales errores parecen inevitables, es imposible hacer un pronóstico aceptable para un futuro lejano. Si el tiempo en el mundo real se comporta como el modelo de la computadora, los pronósticos meteorológicos más allá de unos cuantos días serían imposibles. Lo que Lorentz descubrió es una de las características definitorias de la teoría del caos, que sistemas dinámicos no lineales muestran una dependencia sensible a las condiciones iniciales. Este concepto se ilustra en la célebre noción del efecto mariposa, que quiere decir que el aletear de una mariposa en tu jardín hoy podría causar un huracán en el Golfo de México mañana. Quizá sea un poco sensacionalista esta imagen, pero lo que ilustra es que no se puede entender cualquier sistema dinámico en la naturaleza si lo aíslas de los sistemas dinámicos del mundo entero. En otras palabras, ya no es viable la concepción del mundo como la suma de sus partes, porque las partes están sensiblemente conectadas y dependientes la una de la otra. La visión que se introduce con esta concepción es totalmente holista y dinámica, en lugar de, como había sido hasta antes de este descubrimiento, reductivamente determinista. La teoría del caos puede definirse como el estudio cualitativo de la conducta aperiódica e inestable en sistemas dinámicos, deterministas y no lineales. Un sistema es cualquier cosa o proceso particular en el que un científico está interesado. Está compuesto por un número de variables que el científico identifica y define como parámetros del sistema. Al asignar valores cuantitativos a estas variables, para un momento dado, el científico puede crear una imagen matemática del sistema. Un sistema dinámico es simplemente un modelo matemático que describe la variación de esta imagen sobre el tiempo. Las variables que constituyen la mayoría de los sistemas dinámicos cambian de una manera equilibrada y continua, por lo que puede ser expresado simplemente utilizando ecuaciones diferenciales. Saber el estado del sistema en un momento dado, condiciones iniciales, es suficiente para predecir su estado en un momento futuro. Esta es la manera como se han desarrollado la concepción mecanicista de la ciencia hasta la revolución de la física y la entrada al escenario de la teoría del caos. Pero veamos con más detalle las diferencias entre estas dos concepciones. Los sistemas que le interesan al teórico del caos son los sistemas no lineales. Un sistema lineal es
aquel en el que causa y efecto están relacionados de una manera proporcionada. Si cambia una variable, el efecto correspondiente y proporcionado surgirá en el estado futuro del sistema. En los sistemas no lineales no hay ninguna relación sencilla entre causa y efecto. Un cambio en una de las variables puede afectar de manera desproporcionada el valor de la otra, de forma tal que no sea predecible por la física clásica. El motor de la no linealidad es lo que se conoce como iteración o fenómeno de retroalimentación positiva. Mientras cambia el sistema en el tiempo, las variables se retroalimentan a sí mismas. Las salidas se vuelven entradas y la multiplicación exponencial repetida de las variables sobre sí mismas hace que el sistema se comporte de manera caótica. Entonces, la teoría del caos es un estudio cualitativo, pues la no linealidad hace que las soluciones nítidas, apropiadas para sistemas lineales, sean imposibles para sistemas no lineales. En lugar de entender la conducta de un sistema de manera cuantitativa, de modo que se pueda determinar los estados exactos del sistema en el futuro, la teoría del caos se ocupa de entender la conducta a largo plazo y de buscar patrones sobre una escala holística en lugar de una reductiva. La teoría del caos aporta un nuevo enfoque a la complejidad, que es la característica común en la naturaleza y a la inmensa mayoría de los problemas que la ciencia se plantea. Contaminación ambiental, reacciones químicas en los suelos, comportamiento humano en situaciones difíciles, etc. Todo eso rebosa complejidad y el caos no es desorden, simplemente es un orden diferente que debe verse con otro enfoque. Más aún, muchas variables no necesariamente han de generar un comportamiento tan complicado que se parezca al azar. Muchas veces de sus interacciones emerge un orden diferente. Muchos problemas científicos podrán resolverse con esta nueva óptica. El caos es impredecible, pero determinable. O dicho de otro modo, el caos no es aleatorio, tiene un orden subyacente, aunque la conducta de casi cualquier sistema dinámico puede ser descrita cualitativamente. La teoría del caos se ocupa de sistemas que son inestables y aperiódicos, donde la ciencia tradicionalmente se expresa en términos de números en ecuaciones, modelos matemáticos. Los teóricos del caos, para explicarse un fenómeno, trazan un mapa. El tipo de mapa que trazan es el que los científicos llaman el espacio de fase de un sistema. En realidad, evaluar la conducta de un sistema trazando el mapa de su espacio de fase es una técnica común a un amplio rango de disciplinas científicas. Lo que el espacio de fase le da al científico es un modelo para entender cómo las variables del sistema cambian en el tiempo. Las variables trazadas describen una figura de la conducta global del sistema, la figura que los investigadores de los sistemas dinámicos buscan es lo que llaman técnicamente un atractor.
Al definir los parámetros del atractor de un sistema, un científico puede predecir cómo puede ser la futura conducta del sistema. Pero, ¿qué es un atractor? Como los mapas del espacio de fase, los atractores son una parte normal del método de la investigación científica tradicional. Antes del advenimiento de la teoría del caos, se había identificado y utilizado 3 tipos de atractores en el estudio de los sistemas dinámicos: punto fijo, ciclo limitado y torus. La aplicación de cada atractor dependerá del grado de complejidad del fenómeno que describirá. A raíz de la imposibilidad de predecir el tiempo en periodos largos, Lorentz empezó a buscar otra manera de modelar el sistema del tiempo, en lugar de un acercamiento cuantitativo cuyos límites prácticos se habían presentado, por lo que intentó uno cualitativo. Con la ayuda de la enorme capacidad de cálculo de una computadora, trazó las trayectorias complejas de sus ecuaciones no lineales. El resultado fue uno de los descubrimientos más fascinantes de la teoría del caos: el atractor extraño. El atractor se llama extraño porque reconcilia 2 características aparentemente contradictorias. Modela la conducta que es aperiódica y a la vez la delimita dentro de un área finita del espacio de fase. Recordemos que la aperiodicidad se refiere al hecho de una variable que nunca se repite en un patrón. En el espacio de fase quiere decir que la trayectoria nunca se cruza, sino que continúa hasta el infinito. Lo extraño reside en que no se encuentra extendida en un área infinita del espacio de fase, sino en que las trayectorias convergen hacia una figura definida o una área de atracción. La dinámica aquí, parecida a un hilo infinitamente largo contenido en un espacio finito. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tipo de figura puede satisfacer tales condiciones? La respuesta se encuentra en la geometría fractal. Lo que los teóricos del caos han encontrado es que la conducta caótica es modelada por una dimensión no integral que se presenta en un espacio entre 2 y 3 dimensiones. A este tipo de figura se le conoce como fractal. La característica más interesante de la geometría fractal es que cada una de sus escalas es autosimilar. Esta naturaleza iterativa de la dimensión fractal es algo que funciona con el atractor extraño. Dentro de una dimensión fractal, este atractor es capaz de tejer trayectorias infinitas dentro de un espacio finito. Recordemos que este objeto geométrico, el atractor, es una especie de mapa que indica cualitativamente cómo cambia la conducta de un sistema sobre el tiempo. Si dijéramos que este mapa tiene una dimensión fractal, sería una indicación que la figura del atractor es algo entre 2 y 3 dimensiones. Se puede ver la asignación de un valor fractal como una manera de medir el grado en que un atractor se entromete en el espacio tridimensional. Los atractores extraños no proporcionan ninguna ecuación para la predicción exacta del estado futuro del sistema, pero sí permiten que los investigadores entiendan
cómo se comporta el sistema en su totalidad. Lo que vemos aquí es un acercamiento holístico en lugar de reduccionista, el cual descarta la concepción de la conducta caótica como anómala. Al contrario, los atractores extraños muestran que hay un método en la locura. No solamente asumen un área localizada en el espacio de fase, sino también un análisis de sus dimensiones fractales revela una similaridad bien ordenada y jerárquica en todas las escalas de su estructura. Es esta característica dimensional la que hace posible la concepción de un atractor extraño como una infinidad ilimitada. ¿Seremos nosotros una infinidad limitada? Investiguemos en la tercera parte. Fin de la segunda parte.